Cuando escucho la sintonía yo me pongo también en modo perrete, me pongo ahí con las orejas tiesas y digo, vamos a aprender más sobre nuestro animal de compañía, sobre nuestro compañero. Lo dejamos en compañero mejor. Y todo ello gracias a nuestro adiestrador favorito, nuestro adiestrador de cabecera, Pablo Navarro. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Por allí. Muy bien, muy bien. ¿Dispuestos a seguir aprendiendo más acerca de nuestros compañeros, nuestros peludetes? Perfecto, y además hoy tenemos una compañía de lujo porque vamos a hablar de la llamada y lo que implica todo eso, porque suele ser un tema al que nos suelen consultar mucho a los educadores caninos, y vamos a ver que no es un tema sencillo, y de hecho tenemos a Ángel Moya con nosotros porque, bueno, Ángel tiene 12 años de experiencia en esto ya. Creo que tiene un fuerte muy bueno en la modificación de conducta. Yo lo he visto trabajar y es espectacular cómo trabaja. Tiene una escuela en Santiago de Compostela, en Galicia, se llama Método Wow, y además ha empezado este año, bueno, llevan ya unos mesecitos tramándolo, pero empiezan fuerte este año Pedro Sala y él, un proyecto conjunto que creo que se va a hablar mucho de él en España. Lo tenemos al teléfono. Ángel, muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien por aquí? Pues lo que decía, creo que la llamada, cuando pensé en hacer programa La Llamada, sabes que pensé en ti por el trabajo que tienes de esto, pero creo que no es algo solo de un entrenamiento, de conseguirlo en 2 meses entrenando la llamada, aunque se pueda conseguir, pero creo que hay una implicación muy fuerte de otros aspectos, y creo que es difícil hablar de la llamada sin hablar del vínculo. Por saber un poco tu punto de vista o tu opinión, eso que se habla tanto del vínculo, ¿tú cómo lo definirías? Bueno, vamos a ver, el vínculo finalmente es la relación que tú estableces con tu perro, ya sea una relación con consecuencias buenas o con consecuencias malas. Pero evidentemente nosotros lo que proyectamos es que el vínculo sea y obtenga consecuencias positivas para ambos. Claro, además, el vínculo no es algo que se construya. De hecho, un vínculo, es lo que dices tú, al final es la relación, se puede basar en algo bueno, en algo malo. Yo siempre digo que me gusta mucho basar los vínculos de los perros con sus propietarios en la confianza, que confíen el uno en el otro. Pero es lo que dices, es una cuestión del día a día, incluso una cuestión de meses y de años. No es fácil construir un buen vínculo porque tengo un problema con mi perro en cuestión de semanas, ¿no? Exactamente. O sea, el vínculo ya evidentemente lleva un tiempo de adaptación, hay muchos factores que influyen, desde factores comunicativos, es decir, que sabiendo que el perro es un animal social gregario que es capaz de comunicarse, entendiendo esa comunicación del perro, eso es lo que va a hacer es proyectar un buen vínculo y una buena estabilidad de la relación. ¿Y tú crees que incluso teniendo un buen vínculo, ese vínculo puede llegar a... No a romperse, porque no se puede romper un vínculo, porque esa relación, pero sí a empeorar? O sea, aunque tengan un buen vínculo, por ciertos motivos puede llegar a empeorar ese vínculo. ¿O tú crees que si se establece un buen vínculo desde el principio no tiene por qué empeorar? Puede empeorar, evidentemente. Es decir, todos en nuestra relación tenemos, ya sea con otras personas, tenemos días buenos y días malos. Evidentemente, los días malos hacen que el vínculo se pueda deteriorar. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que esos días malos no aparezcan, o ser capaces de prevenir las situaciones negativas para tratar de evitarlas. Y eso lo que te aporta es aparte de conocimientos, te aporta, pues eso, evitar riesgos dentro de la relación. Justo. Y tú dirías que, o sea, y en el caso contrario, es decir, si por X motivo, yo me imagino normalmente será por desconocimiento, porque alguna persona coge a un perro sin saber realmente lo que está cogiendo, que es un animal con unas características muy concretas y con unas necesidades y unas capacidades comunicativas, como bien has dicho. Si no entendemos de eso y empezamos a crear un mal vínculo, un vínculo basado en experiencias malas con el propietario, ¿se puede trabajar? Y si se puede trabajar, ¿es fácil trabajarlo? Se puede trabajar enseñando al propietario, y fácil no es, no hay nada fácil en esta vida. Fácil, cuando hablo de facilidades, sobre todo hablo de tiempo. La paciencia es algo fundamental en este aspecto, y son 2 aspectos, paciencia y conocimientos. Entonces, en el momento en que tú instruyes o formas a los propietarios y ellos están abiertos a aprender y a desarrollar estas técnicas, solo hay que darle tiempo, y en cuestión de días, meses,
puedes conseguir un cambio en la relación con el perro. Sí, yo creo, y además ahora que nombrar el tema del tiempo, yo creo que al final con casi todos los invitados con los que hemos estado hablando, al final acaba saliendo ese tema, porque creo que es algo a lo que nos tenemos que enfrentar la mayoría de educadores caninos, por desgracia, en el mundo en el que vivimos, ¿no? En el que va tú de una rueda que te va comiendo y todo el mundo va deprisa y necesita hacer las cosas rápido. Yo creo que casi todos nos enfrentamos a tener que explicarle a nuestros alumnos, a nuestros clientes, que no es una cosa rápida, que normalmente las cosas que se necesitan trabajar despacito y con tiempo, sobre todo por lo que estaba diciendo, porque al final no es algo que se construya en 2 días, es algo que suele venir de una relación deteriorada. Bueno, depende del problema, ¿no? Pero al final todo necesita ese tiempo. Y yo creo que, vamos, me imagino que allí, no sé, en Galicia supongo que también, pero que os soléis encontrar con ese problema, ¿no? Sí, claro. Mira, yo normalmente esto lo asocio, o el ejemplo que suelo poner es como cuando conoces a una persona nueva. Es decir, todo va a depender del tipo de interacción que tengas con esa persona. Si su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de expresarse es compatible contigo y te gusta, normalmente esas interacciones, cuando se van alargando, cuando se van alargando, poco a poco va surgiendo cada vez más confianza. Entonces hay un punto en que esa confianza lo que te da es una relación súper, súper estable. Con el perro pasa exactamente igual. El perro llega con 2 meses, bueno, por norma general suelen llegar con 2 meses, sí. Y el perro no los conoce, y entonces esto lleva un tiempo, hasta que el perro te va viendo cómo te mueves, cómo te expresas, cómo te comunicas con él. Si evidentemente basamos la relación o el aprendizaje en castigos o en situaciones negativas, o a mí me molesta que hagas esto, te riño, esa relación que se va estableciendo va a estar muy relacionada, va a la redundancia, en algo negativo, algo imprevisible. Entonces nunca vas a conseguir que el perro tenga la confianza suficiente contigo. Por eso digo que siempre es un ejemplo el poner, acabo de conocer a un amigo o una amiga, poco a poco vas construyendo esos lazos, y hay un punto, ya va a depender, pero hay un punto en el que la confianza es plena. Sí, a mí me gusta mucho tu forma de entender esa relación con nosotros, con los propietarios, ¿no? Con el ser humano, y además, bueno, y seguro que Antonio me da la razón, tu forma de explicarlo, ¿no? Porque es otro de los hándicaps que nos encontramos los educadores caninos. No es fácil explicar ciertas cosas o ciertos procesos que se dan. Y tú normalmente lo haces fácil, ¿sí o no, Antonio? Sí, bastante fácil, sí. Estoy escuchando atentamente y es cierto. Es muy bueno. Entonces, dentro de ese vínculo, digamos que si tenemos un buen vínculo, el tema de la llamada, que es lo que nos concierne hoy, yo creo que va a ser algo más fácil, porque realmente quizá tengas que entrenarla. O sea, siempre hay que entrenar cosas con el perro. En el entrenamiento me refiero a crear ese código de comunicación, que el perro entienda lo que le estás pidiendo y tal. Pero creo que cuando hay un buen vínculo, la llamada e incluso el seguimiento, cuando el perro va suelto y tal, es más fácil de trabajar, o incluso suele salir natural en el perro, porque yo creo que la mayoría de perros suelen tener ese seguimiento con el propietario, ¿no? Sí, la llamada es la consecuencia precisamente de esto. Es decir, si evidentemente creo que es sencillo de entender, si yo no tengo una buena relación con mi perro, a mi perro le va a costar acercarse a mí cuando yo se lo pido. ¿Por qué? Pues por ejemplo que pongo también siempre. Si tengo una persona que no me da confianza y me llama para tomar un café, pues a lo mejor le digo que no. ¿Por qué? Pues porque no me apetece estar contigo. En la llamada hay que poner, cuando yo hablo con la gente intento ser súper, súper claro, y porque al final no es tanta cuestión de meternos en técnicas, sino más en que la gente entienda lo que estás explicando. Por lo tanto, la llamada, cuando la vas a trabajar, tiene que tener varias fases, y una de ellas, la primera, por decirlo de alguna manera, la primera es esta, es que cómo está esa relación, cómo está ese vínculo entre propietario y perro. Sí, a mí me gustó mucho una vez que me explicaste, además, creo que es una buena forma de ver cómo está, de hacer un diagnóstico de cómo está esa relación y ese vínculo. Y lo cuento porque creo que es curioso y que a los oyentes les puede llamar la atención. Me acuerdo que me contaste que tú con algunas personas lo que hacías era cogías al perro, le ponías una correa larga de 10 metros y te ponías a andar al lado suyo. Y de repente lo que pasaba es que le decías a la persona que se quedase quieta y tú seguías andando con su perro.
¿vale? Y veía en qué momento el perro decidía mirar a la persona. Me parece un ejercicio espectacular porque te dice, o sea, ya te da una información muy, muy clara de cómo busca el perro a ese propietario para luego trabajar la llamada y tal. Exacto, cuando tienes una buena conexión o el perro tiene una buena conexión contigo y vas paseando por cualquier sitio, lo normal es que el perro esté pendiente de ti. Entonces, y ya independientemente de los estímulos externos o ambientales que puedan distraer la atención del perro. Siempre, aunque haya algo que distraiga la atención del perro, el perro siempre te tiene en cuenta. Ya puede ser un olor, puede ser algo que ve un perro, una persona, sea lo que sea. Siempre tiene la tendencia es ir a mirarte o acercarse a donde estás tú. Cuando yo hago estos ejercicios es más que nada para ver en qué punto están. Por lo tanto, salimos a pasear, correa larga o correa corta, no importa. El caso es que al propietario le digo que se vaya por otro camino o que se quede quieto, como bien has dicho tú, y yo me marcho con el perro. Entonces, cuando ves que el perro aparece en ciertos estados de ánimo, como la ansiedad, o como porque su dueño está lejos de él, entonces vas viendo, eso te da mucha información, sobre todo de que, bueno, pues el perro cuenta con el propietario, no quiere alejarse de él, quiere estar cerca donde está él. Y ahí ya puedes hacer, ya tienes un trabajo hecho por parte de los propietarios. Cuando ves perros, te los llevas o los alejas del propietario y les da igual, exactamente igual, pues entonces dices, vamos a pararnos aquí, vamos a explicar por qué pasa esto y a partir de ahí vamos a trabajar lo que os decía la primera fase. Este vínculo seguramente esté deteriorado por lo que sea, que vamos a estudiarlo, y vamos a intentar recuperarlo y generar esa sensación, esas sensaciones en el perro de no me quiero distanciar o alejar de mi propietario. Muy bueno. Y en cuanto a una vez que nos metemos en faena, que decimos, vale, vamos a trabajar la llamada, ¿cómo pasamos? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Cómo lo trabajáis? Bueno, teniendo en cuenta que ya hemos dado todas las pautas para que el vínculo mejore y la relación mejore y tener esas sensaciones en el perro, como decía antes, de no distanciarse del propietario, la siguiente fase ya es un trabajo más operativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, lo que buscamos en esta fase ya es enseñarle al propietario a enseñarle al perro los discriminativos de la llamada. Por ejemplo, la primera fase de la llamada dentro de la parte de la operativa es lo que buscamos es un inductor, es decir, un movimiento del propietario que provoque en el perro una respuesta rápida de acercamiento. Por ejemplo, si el propietario se echa a correr y vemos que ese comportamiento del propietario genera una respuesta de acercamiento en el perro, te persigo, ya tenemos un inductor para empezar a trabajar la llamada, ¿vale? Entonces, una vez valoramos eso, la siguiente parte es asociar ese inductor a una palabra. Por ejemplo, la palabra ven aquí o acércate, la que tú quieras, la que vamos a relacionar a la llamada, ¿vale? La que vamos a asociar a la llamada. Por lo tanto, la primera fase operativa es ponte a correr, haz que el perro venga, ponte a correr, haz que el perro venga. Y entonces el perro lo que va aprendiendo es a estar más pendiente del propietario. ¿Por qué? Pues porque en cualquier momento puede salir corriendo y a mí eso de perseguirte me gusta, ¿vale? Entonces ya estamos generando una respuesta muy rápida en cuanto a acércate a mí, ¿vale? Y de hecho... Y lo que decía... Sí, continúa, sigue, Ángel, luego te digo. Nada, lo que decía, que a ese inductor de movimiento lo que buscamos es ponerle una palabra. Por lo tanto, digo a la palabra, ven aquí, y salgo corriendo. Entonces ya el perro empieza a asociar esa señal verbal, a ese mismo comportamiento. Y ya por último, la última fase son las consecuencias de ese comportamiento. Es decir, si yo hago ese mismo inductor, genero esa respuesta en el perro y cuando viene le riño, le reprimo, le pongo la correa, le castigo de alguna manera, evidentemente el perro va a dejar de dar ese tipo de respuestas porque ese inductor está asociado a un problema, a una consecuencia negativa. Totalmente, y pasa mucho eso, ¿eh? ¿Eh? Que suele pasar mucho, digo, normalmente te encuentras perros que tienen ese círculo de aproximación, o sea, no se acercan a los guías y tal, porque suele pasar esto, ¿no? Te llamo para ponerte la correa o para regañarte o para tal. Exactamente, y situaciones que yo he visto, me imagino que tú también, el propietario se agacha, perdón, que estoy un poco constipado, el propietario se agacha, muestra comida para que el perro venga, pero el perro no va, cuando eso tendría que ser un inductor súper fiable, pero no va porque la consecuencia de ese inductor suele ser te ato y te saco del parque, o te ¿vale? Entonces intentamos engañar al perro, que muchas veces es muy complicado engañarlo. ¿Vale? Entonces, lo que buscamos siempre es, primera fase, por resumirlo,
generar una respuesta rápida en el perro asociada a una señal, ¿vale? Una respuesta que ya tiene aprendida, es decir, los perros son cazadores, por lo tanto, si tú corres te va a perseguir, ¿vale? Entonces, es muy sencillo asociar esa respuesta a una señal, como ven aquí, y por último, asociar esa respuesta y esa señal a una consecuencia positiva. Premiarle con comida, con juego, con un refuerzo social, con caricias, ¿vale? Y por lo tanto, la tendencia de repetición de una respuesta que está reforzada con algo positivo, evidentemente, es repetirse constantemente y nunca eliminarse, nunca apagarse. Bueno, y yo creo que lo mágico de esta forma de trabajar y lo que a mí me llamó la atención cuando me lo contabas es que no nos vamos a meter ahora, ¿no?, en hablar de todo esto, del condicionamiento clásico y operante, porque eso nos daría para 20 programas. Algún día intentaremos hablar con el señor Eduardo Polini, que nos lo cuente, pero lo bonito de todo esto es que, porque para los que no lo sepan, se suele entrenar mucho, y yo lo hacía así, la llamada con la salchicha, simplemente, o sea, dándole esa, digamos, la última fase con la que trabajas tú, Ángel, de llamo a esa salchicha. Y esto lo sabemos entrenar en contextos en los que además el nivel estimular que hay alrededor del perro suele ser bajito. Y luego cuando vamos a un parque, que es lo que me contabas tú, el perro tiene la capacidad de elección porque está haciendo una respuesta operante, que ya veremos en otros programas lo que es, ¿no? Pero es decir, el perro es capaz de pensar, vale, prefiero quedarme oliendo este pipí de perro a comerme aquella salchicha ahora mismo, porque me apetece más, me motiva más. Sin embargo, con ese tipo de respuesta que refleja que aprendizaje a través de condicionamiento clásico, que ya veremos, digamos que esa respuesta refleja no están pensada en el perro, o no están, de hecho la propia palabra lo dice, refleja, y da mucha fiabilidad, porque por lo que dices tú, al final es una secuencia de la caza, ¿no?, la persecución, y tiene sentido a nivel de supervivencia que el perro no pierda tiempo en pensar que tiene que actuar, sino que directamente actúe hacia lo que dices tú, ese inductor claro que es persona corriendo. Y es lo mágico, creo, de este procedimiento para entrenar la llamada, porque se consiguen llamadas muy, muy fiables. Claro. A ver, la respuesta que tú estás generando es una respuesta no condicionada, metiéndonos en el condicionamiento clásico, que tampoco voy a ahondar mucho, pero es una respuesta refleja, evidentemente. Es decir, si yo saco un trozo de salchicha y el perro saliva, la salivación sería una respuesta refleja o no condicionada. En este caso no soy un trozo de salchicha, sino que lo que genero es una persecución, ¿vale? Como animal depredador, todos los perros que no son tímidos, o sea, es que ya tendríamos que profundizar más. Ya, claro, sí, que luego depende del individuo también. Por generalizar, claro, va a depender del individuo. Si yo tengo un individuo que cuando yo corro me persigue, voy a utilizar eso, porque es una respuesta que el perro no piensa, no está pensando, no está deduciendo si seguirme o no seguirme, es algo que hace de forma automática, mecánica. Claro. Por lo tanto, teniendo eso en el perro, imagínate que de 10 perros que vienen a la escuela, 8 lo hacen bien, o es decir, 8 persiguen, pues voy a trabajar con ellos. Y 2 de ellos no persiguen, voy a intentar generar ese inductor para que acabe persiguiéndome, ¿vale? Como animal cazador, ¿qué es? Esa no persecución puede deberse a otro tipo de carácter, que sea más tímido, tenga más miedo, o que el vínculo incluso no esté bien establecido, ¿vale? Entonces, pero bueno, obviando todo eso, en perros que no tienen ningún problema de comportamiento y que dan ese tipo de respuestas a mi persecución, es lo primero que, bueno, yo recomiendo hacer. Generar una respuesta automática, mecánica, y luego asociarla a una señal, ¿vale? Pues, decía, ven aquí. Ya te digo, yo creo que es una pasada, y de hecho yo estoy trabajando así con los perros que tengo desde que me lo comentaste, y funciona muy, muy bien. La cosa es que no tenemos tiempo para más, pero sí que me gustaría que antes de terminar nos contara un poco, por lo que te digo, creo que puede ser súper interesante, que nos cuentes un poco cuál es el proyecto que empezáis ahora, Pedro Sala y tú, qué objetivos tenéis, por qué habéis decidido trabajar juntos. Bueno, pues Pedro Salas y yo empezamos a trabajar, bueno, nos conocimos hace apenas un año, y bueno, pues como empiezan las relaciones, hablábamos de confianza y vínculo. Nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, bueno, o sea, de verdad la base era esa, ¿eh? Y luego a partir de ahí que teníamos unas necesidades y que uno cubriera las necesidades del otro. Vuelvo a repetir que creo que esto es algo relacionado con el vínculo, a medida que lo estoy explicando me estoy dando cuenta. Entonces, cada uno cubría las necesidades de uno y el otro del otro. Por lo tanto, teniendo esa base, en una conversación salió el poder empezar un proyecto juntos. ¿El proyecto en qué consiste? Evidentemente los dos estábamos de acuerdo. Hay varias escuelas, es decir, hay varias digamos, áreas.
Una de ellas es mejorar la escuela método WOW, es darle otros servicios, ¿vale? Manteniendo los que ya tenemos, de educación canina y demás, pero ofreciendo otros servicios, como por ejemplo una guardería que vamos a abrir dentro de, bueno, febrero, dentro de muy poquito, una guardería canina, y otros proyectos ya orientados más a perros para la conservación de la naturaleza. Esto ya es otra historia, esto ya es, pues está más dedicado a formación de perros, detectores de sustancias y explosivos y demás, para conservar el medio natural. ¿Vale? Ya es un trabajo más dedicado a otra especialidad. Entonces, pues seguro que vaya a sacar adelante este proyecto. Seguro que vais a dar muchísimo de qué hablar. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Sé que vas con la agenda súper apretada, así que te lo agradezco más todavía si cabe. Y nada, seguimos hablando y a cuidarse mucho por allí, por Galicia. Y abrígate, que hace frío. Y a la lluvia, y a la lluvia. Y a la lluvia. Pues nada, Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y Antonio, nosotros hablamos la semana que viene y seguimos hablando de esto de los perros, que parece que a medida que nos vamos adentrando salen más cositas, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Sí, es que es un mundo fascinante. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Hasta luego.